tenerte un tecito al lado, ¿no? Bueno, vamos a la parte práctica de hoy. ¿Qué vamos a ver, Juan, hoy? Bueno, vamos a ver regularizaciones en ejemplos más concretos a través de nuestro amigo sklearn Python. Uy. Bueno, en este primer ejemplo lo que vamos a usar es un dataset bastante clásico también en esto de las regresiones. Se llama Boston y es tan clásico que te lo da sklearn, no tienen que bajarlo de ningún lado, viene con la librería. Eh, bueno, lo que vamos a hacer, como siempre al principio de todo, es cargar bien prolijito las librerías que vamos a usar en este caso. Después, a través de load Boston, que es una función que importamos de dataset de sklearn, cargamos nuestros datos, lo transformamos en un data frame de pandas para trabajar más cómodos y este Boston tiene un feature que es target, que es la variable que vamos a querer predecir y que la vamos a agregar a nuestro data frame como price. Este es un poco el head, como para tener así un overview rápido. Podemos ver así rápidamente que parecería haber distintas escalas en nuestros datos. Acá tenemos algo del orden de los 300 en todos, mientras que acá tenemos todos valores de un dígito, acá tenemos valores cercanos a cero, acá todo cero. Así que ya en este primer pantallazo podemos ver que no sabemos bien qué son todavía estos features, pero las escalas ya parecen estar distintas. Después lo que hacemos es, bueno, miramos a ver qué onda a través de info, a ver qué tipos de datos tenemos, cuántos son nulos, etcétera. Por suerte, y por eso lo elegí, en este caso son todos float y no hay ningún nulo, por lo cual no vamos a tener que hacer mucha ingeniería de feature. Y bueno, después a través del describe podemos ver efectivamente los temas de las escalas, así rápidamente, ¿no? Podemos ver que la media de SRIM está en 3, mientras que la media de B está en 356. La media de chas está en 0,06, casi 0. Por lo cual, bueno, efectivamente nuestros datos, nuestros features parecen estar todos en distintos rangos. Bueno, vayamos a ver ahora qué significa, ¿no?, cada uno de nuestros datos. ¿Qué es este dataset? Bueno, cada registro de esta base es información sobre un suburbio de Boston, ¿no? Como un barrio de Boston, que es una ciudad de Estados Unidos. Creo que es la capital de Massachusetts. Los datos se obtuvieron mediante lo que sería el área estadística metropolitana estándar de Boston. Me imagino que es algo así como el INDEC de propiedades de allá. Pero lo interesante es que es 1970, ¿no? O sea, son datos viejos, no es algo actual. Y el significado de cada uno de los atributos es el siguiente. SRIM es la tasa de delincuencia. O sea, bueno, esto lo que nos va a dar es el precio promedio de las propiedades, ¿sí? Del metro cuadrado de la propiedad en cada barrio. Entonces, por ejemplo, lo que se va a fijar es la tasa de delincuencia. ZN es cuánta porción de ese barrio es residencial. Indus es cuántas hectáreas son comerciales. Esto, chas, es una variable dicotómica que nos dice si limita o no con el río. NOx nos dice la concentración de óxidos nítricos. Esto sería como la contaminación que hay en el barrio. RM es el número medio de habitaciones por vivienda, o sea, más o menos qué tan grandes son las casas. Age es qué proporción de las casas son construidas antes de 1940, es decir, cuántas tienen más de 30 años. Dis es distancias ponderadas, 5 centros de empleo de Boston, bueno, qué tan cerca están las casas de lugares de trabajo. Índice de accesibilidad a carreteras para salir rápidamente a rutas importantes, impuestos, proporción alumno-maestro, es decir, qué tantas escuelas hay, si son suficientes. Está este dato de acá que
la verdad que es bastante polémico, que es la proporción de gente negra. ¡Fa! Mierda. Sí. Se ve que esto es un dato que en esa época, bueno, a ver, Estados Unidos hoy en día todavía tiene, Estados Unidos y el mundo en general, ¿no? Pero en Estados Unidos es como sabido que hay un problema de racismo grande. eh, y en esa época seguramente era peor aún, tanto así que te tasaban el valor de una propiedad en base a cuánta gente negra había. Sí, sí, definitivamente. Como Eh, Leonel dice, en esa época también se usa como métrica. Sí, en esa época, eh, usándolo esto como un hecho histórico, ¿no? De 1970, bueno, qué sé yo. bueno, Dice que lo tiene chequeado. Ok, bueno, supongamos. Eh, esto nos abre la puerta a otro tema que vamos a tocar más adelante en la materia, para lo cual vamos a invitar a un grosso, a un investigador de CONICET que viene trabajando mucho en lo que se conoce como ética de la inteligencia artificial, que esto quiere decir, o sea, más allá de si este dato es estadísticamente significativo o informativo, está bien que nuestro modelo tome este dato para aprender. ¿Qué estamos construyendo? Por más que la realidad nos hable de una correlación de este dato con el valor de la propiedad, ¿queremos que nuestros modelos reproduzcan esa realidad? Bueno, esto es algo que vamos a tocar más adelante. Hoy lo vamos a tomar como un dato más, pero lo que a nosotros nos interesa en esta materia es que ustedes no sean robots que aplican estadísticas y números y no ven las personas que hay detrás, la ética y la moral que hay detrás de estas cosas, porque hoy en día la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, entonces es un arma muy poderosa para la cual, como cualquier arma y cualquier herramienta, puede ser usada para cosas buenas o cosas malas. Y nosotros queremos científicos de datos que no sean gente que creen monstruos racistas automatizados, ¿no? Y que, por cierto, este es otro punto débil de lo que se conoce como auto machine learning, que no lo vamos a ver en la materia, pero hay mucho que se está intentando de automatizar todo lo que es el machine learning. Y esto, por ejemplo, es algo que no entra dentro de la automatización. Por eso todavía es necesario que haya humanos supervisando lo que hacen, lo que aprenden las máquinas. Continuemos. Otro es el STAT, que es el porcentaje de estatus, de menor estatus de la población, es decir, cuántos pobres hay en el barrio, otro dato polémico. Y después, valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios. ¿Sí? Bueno, nada, datos que según este organismo son informativos a la hora de estimar los precios de las unidades. Bueno, a ver, ahora que ustedes entregaron su primer TP, tuvieron feedback, lo trabajaron bastante, tal vez incluso están trabajando en las reentregas, ¿qué se les ocurre que podría ser, qué gráfico podría ser para tener una idea rápida de todos los features a la vez? ¿Qué tan informativos son para mi variable target? ¿Qué podría ser? Lionel dice barras. Barras, ¿qué es cada barra? Bautista dice metele un hitmap con correlación. Eso, bien. Esa era la Esa respuesta. fue. Cuando leí metele un hitmap dije, y después con correlación, bien. Bien. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí me gusta empezar por esta, que obviamente no es definitiva, no es que te dice la posta y todo. Me parece un buen primer pantallazo estadístico. Comentario, Jorge viene agarrando a Bautista diciendo leyó el código. No vale. Sí, puede ser, porque me acordé que tenía que preguntarlo tarde. Eh, Bueno, pero bueno, sí, hago un heatmap de correlación de Pearson. Es decir, voy a hacer una matriz de doble entrada en las cuales las filas y las columnas son los features, todos los features que tengo, incluido el target. Y en cada una de las celdas voy a tener la correlación de Pearson de esos pares de features. ¿Sí? quiero Entonces, igual comentar una boludez que lo de Lionel, ¿no?
también es válido, ¿no? Después agarrar y empezar a entender cada feature, plotearlo de la mejor forma con respecto a su variable target y llegar a una conclusión más eh, detallada, ¿no? Pero lo que está haciendo Juan ahora es diciendo, tengo un montón de features, tengo una variable target, me voy a concentrar en los que tengan mayor correlación. Fin. Sí, es como con el ojo haciendo foco en lo que él piensa que es importante, ¿no? Fin, sorry. Exacto. A ver, de nuevo, si esto fuese un trabajo particular o algo a presentar en algún lado, lo que sea, el análisis de datos, los gráficos y todo eso tendría que ser mucho más extenso, por eso decidimos hacer 2 entregas. Pero acá solo estoy haciendo algo ejemplificador para lo que es regularización, así que me voy a limitar a esto. Pero bueno, acá ya puedo empezar a sacar algunos insights. Por ejemplo, que mi precio está muy correlacionado positivamente con RM, que RM era el tamaño de las casas, número de habitaciones por vivienda, es decir, qué tan grandes son las casas ahí, lo cual tiene sentido. Y la otra correlación grande que tengo es negativa, que es con el stat, que el stat era el porcentaje de gente pobre, digamos, que hay en el barrio. Y después tengo un montón de otras correlaciones, las cuales ninguna es cero, algunas, la más chica es 0,18, tal vez la menos útil, la primer, así visto rápido. Pero bueno, al parecer tengo features que son útiles para lo que voy a hacer, por lo menos desde un punto de vista estadístico. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, bueno, voy a hacer una regresión común y corriente, o sea, lo que vimos la clase pasada, mediante mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados se los conoce como OLS también, que es Ordinal Least Square, que bueno, es la traducción en inglés. Lo que voy a hacer es separar mis variables independientes de mi variable dependiente. Y bueno, voy a hacer una regresión lineal y voy a evaluarla mediante cross-validation, como vimos la clase pasada, con un fold de 5. ¿Sí? Bueno, eso con nuestro amigo sklearn lo hacemos en unas pocas líneas de código y podemos ver que, bueno, nuestro error base sería 5.82. Es decir, haciendo la técnica más estándar de todas, le pifio por 5.82, más o menos en root mean square error. Después lo que hago es, bueno, ver más o menos qué coeficientes se estimó para cada uno de mis features en base a la regresión de mínimos cuadrados sin ninguna regularización. Acá lo que hago es, bueno, me hago un data frame con feature y su correspondiente beta calculado y los ordeno de menor a mayor. Y acá en este otro gráfico hago lo mismo, pero lo grafico, o sea, lo que están viendo acá, lo hago mediante un gráfico de barras horizontales. Es decir, en mi eje X tengo el valor y ahí hago las barras y cada una de las barras es el beta estimado para cada una de mis features. ¿Sí? Lo que podemos ver es que, por ejemplo, para NOx, que NOx era el porcentaje de contaminación, tengo un beta gigante, o sea, parecería estar dándole mucha importancia a eso. Y después el RM, que según nuestra correlación de Pearson tenía sentido. Pero acá ya parece raro, ¿no? Que NOx tenga un coeficiente tan grande. Cuando NOx tampoco es que tenía una de las... A ver si no recuerdo mal. Acá. NOx... No es de las correlaciones más importantes tampoco. Así que si yo mirase esto de una, podría decir, y mirá, acá lo que más importa es el porcentaje de óxido nítrico en el aire. Y la verdad es que dudo mucho que eso sea algo tan importante. Así que desconfío de mi regresión común y voy a decir, ¿sabes qué? Le voy a poner regularización porque me parece que está tirando fruta esto. Así que hago reach. Acuérdense, antes de hacer estas regularizaciones, para que anden bien y tengan sentido, tengo que escalar mis datos, llevarlos todos a una misma escala. Para eso voy a través de mi librería preprocessing, que es de sklearn, voy a usar el estándar scalar, lo voy a instanciar, lo voy a fitear en mis datos para que sepa bien qué cálculos hacer y voy a transformar mi data frame y lo voy a hacer escalado. ¿Puedo hacer preguntas medias de clases anteriores, pero por ahí alguno, así vamos como refrescando contenidos?
No te quiero cortar el flow, decime, ¿no? Dale, dale, dale. Eh, ¿Por qué, alguien me puede decir por qué Standard Scalar hace fit? ¿Qué variables tiene que conseguir Standard Scalar? ¿Alguien me puede tirar algo, una intuición de qué consiga dentro de Standard Scalar? Pueden ir y googlear Standard Scalar en internet, no hay ningún problema. El que me lo responde se gana una Jorge Star, que es un reconocimiento simbólico qué sé yo. También pueden mirar las diapos de hoy de regularización, que ya están en el Drive. Bien, bien. Bruno dice la media y el desvío. Exactamente. ¿Y qué hacíamos con la media y el desvío, Bruno? O sea, la cuentita, sí, tirámela en texto, comentámela como se te ocurra. Bien, Bruno dice, restás la media, o sea, viene cada dato, ¿no? Le resta la media de ese dato y lo divide por el desvío. Juan dice estandariza. Sí, ya sabemos que Juan estamos estandarizando, lo dice el nombre de la clase. Pero, pero estaba preguntando exactamente paso por paso, ¿no? Muy bien, Bruno. Perfecto, te ganaste una estrellita, Jorge. Después, no sé, puedes ir y contarle a tu familia que te ganaste una estrellita. No juego más. Bueno, estandarizo mis datos, me creo mi nuevo data frame estandarizado y le mando un describe para ver si efectivamente se estandarizaron. Y ahora podemos ver que todas las medias están muy cercanas a cero, ¿sí? O sea, están todas con E a la menos 16, menos 17. Eso quiere decir que son números muy, muy chiquitos. Después todas tienen distintos desvíos estándar, etcétera. Pero bueno, lo que me está diciendo esto es que todos mis números, todas mis features ahora están en torno al cero. Sí, y adicionalmente el desvío estándar va de 0 a 1, ¿no? Porque hicimos la división. Entonces tenemos mega cero y desviación estándar de 0 a 1. Exactamente. Bueno, entonces ahora lo que hago es mis nuevos datos escalados me los guardo en mi variable X de entrenamiento y a la variable target no la voy a guardar estandarizada porque yo quiero que mi modelo prediga en las mismas escalas que a mí me interesan. No quiero que si mis propiedades valen 50.000, mi modelo me prediga 0,33, ¿sí? Porque no me es útil. Y para los objetivos de la regularización solo hace falta que esté estandarizado los features, no mi variable target. Entonces, los datos escalados los guardo para mi feature y mi variable target la mantengo igual. Después me creo esta función que me parece que la usamos también la clase pasada, que es básicamente calcular el root mean square error mediante cross validation, ¿sí? Nada del otro mundo, le paso un modelo, mis datos de entrenamiento y me hace el cálculo. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, voy a ajustar mi regresión mediante Rich, o sea, voy a ponerle regularización Rich y voy a probar distintos alfas, porque se acordarán la teórica, dijimos que la forma de encontrar el alfa es mandándole cross validation a cada alfa y viendo cuál me cierra más. Entonces, me hago un array de alfas, empiezo de uno chiquitito hasta uno muy grande y me armo mi array de errores a través de mi función que definí antes y a cada una de ellas voy instanciando un reach con un distinto alfa. ¿Sí? Y lo siguiente que hago es, bueno, grafiquemos mi curva de error en base a mis alfas. Y me queda algo como ven acá. Pueden ver que para alfas cercanos a Acá, cero, sí, perdón que te interrumpa, Juan. Gabriel dice, ese alfa es el lambda que vimos en la diapo, ¿cierto? sí. El error que tuve en la teórica me lo llevé Shame on acá. you. ¿Ves? Si lo hubieses puesto carpita, nadie se equivocaba. Sí, exactamente. Es Eh, el lambda minúscula de la Ponele ahí, teórica. Xlabel lambda, así queda. O no, o te estamos cagando el notebook. Ah, sí, lo comiteo después y listo. Cambiarlo Perfecto. ahora en todos lados, voy a romper todo, después lo veo. Pero bueno, lambda. Ok. Eh, bueno, para lambda cercanos a cero pueden ver que el error está un poquito arriba de 5,8. Y si se fijan, el error de nuestra regresión común era efectivamente 5,82. Entonces,
para valores cercanos a cero, es decir, sin regularización, mi error es el que era sin regularización, la regresión común y corriente. Ahora, a medida que voy soltándole la cuerda a mi regresión rich, el error empieza a bajar. Para. ¿Me estás diciendo que por regularizar los coeficientes conseguimos mejor error? ¿Disminuir el error? Perdón. Exactamente. Y además, Mirá vos. como estoy trabajando en Rich, acuérdense que eso tenía poder de teorema directamente. Ah, no lo tengo acá. Bueno, era directamente un teorema. O sea, existe un lambda para el cual siempre tu regresión Rich va a ser mejor. Acá es claramente mejor y existen muchos lambdas. O sea, prácticamente de cualquiera mayor a 0 hasta 150, porque acá sigue siendo menor el error. O sea, acá lo que podemos ver es que el error baja, 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 hasta que a partir de cierto punto empieza a subir. ¿Qué piensan que pasa a partir de este punto? Muy buena pregunta. Bueno, en realidad también la pregunta sería, ¿qué piensan que significa toda esta curva, no? ¿Qué estaba haciendo antes de 60-80 más o menos? ¿Qué hace en 60-80 y qué hace después de 80 en adelante, no? Exacto. Estamos hablando en términos de conceptos que vimos, que venimos repitiendo hace rato, que vimos desde la segunda teórica y que no paramos medio de mencionarlo todo el tiempo. Acá Gabriel dice, sí, pero mucho sesgo, Gabriel dice mucho sesgo, pero ¿dónde mucho sesgo? A También pueden partir, usar el micrófono, ¿eh? Pueden contestar como somos 22 personas, tranquilamente pueden abrir el mic y charlar con nosotros. Del modelo en general, ¿no? Del modelo en general. Pero suponete, antes de 60, ¿qué hacía el modelo, Gabriel, para vos? Claro, como que le quitaba importancia a ciertos atributos. ¿Antes de 60? Ah, perdón. Claro, sí, no sé eso. sí, 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 pero en términos de sesgo y varianza. Ah, ¿Qué bueno, pasaba antes y qué disminu- pasaba? disminuía la varianza y aumentaba el sesgo, ¿no? Claro. O sea, acá empieza a disminuir la varianza y eso hace que el modelo mejore. ¿Por qué? Porque al no tener datos escalados y hacer cuadrados mínimos, mi modelo va a tender a alta varianza, va a tener ese problema. Entonces, yo metiéndole mi restricción de diciéndole no te vayas al carajo con la varianza, ten cuidado, no mires tanto, no le des tanta importancia a esto, etcétera. Eso empieza a hacer decrecer mi varianza, pero a partir de este punto, mi varianza decreció tanto que le metí mucho sesgo y ya empieza a ser contraproducente. O sea, empiezo a tener a partir de acá un error de sesgo considerable. Bajo la varianza, el trade-off viene bien, viene bien, viene bien, pero a partir de acá me fui de mambo y le bajé tanto la varianza que sesgué demasiado mi modelo y empezó a pifiarle para el otro lado. Sí, Es yo decir, también. Dale, Juan, perdón. no, es decir que mi modelo se volvió muy simple y si yo esto lo llevo al extremo va a terminar en una constante y va a ser un modelo absolutamente sesgado. Pero ya antes de llegar a una constante empiezo a tener el problema de sesgo. Tal cual. Sí, también lo podría ver, si ya lo vimos el de sesgo versus varianza, ¿no? También lo podría decir que con alfa igual a cero, el modelo está un poquito overfiteando, ¿no? No sabemos, no lo podemos mostrar exactamente, pero sabemos que está un poco demasiado. No quiero repetir la palabra varianza. Tenía como que se preocupaba demasiado por los datos eh, puntuales, ¿no? Es decir, no generalizaba como potencialmente bien. O sea, por ahí, este número por ahí puede ser buenísimo, ¿no? Pero no, pero podría ser mejor. Entonces no generalizar lo suficiente. Cuando empezamos a subir el lambda, es decir, aplicando más regularización, el modelo empieza a funcionar mejor y generalizar bien, y después de 80 está sobre generalizando. Es como ya hay ciertas cosas que debería estar viendo que ya no las mira porque generaliza además. Y eso puede, digamos, la super generalización se le debe devolver, no sé, una constante, ¿no? Entonces ahí ya nos fuimos al otro extremo. Entonces, el modelo el mejor punto entre varianza sesgo, entre no generalizar lo suficiente y generalizar más,
está entre el rango de 80, 60 por ahí. ¿Sí? Es como también lo podemos ver de esa manera, ¿no? Que antes no generalizaba lo suficiente, después generalizó de más, y hay un punto medio que es el sweet spot. Listo, no comenté más. Exactamente, a ver, esta es mi función de error. A ver, y lo que yo quiero es minimizar el error. O sea, lo importante es que conceptualmente entiendan que para este lado estaba teniendo un error de varianza y a partir de acá empiezo a tener un error de sesgo. Pero esta es la función de pérdida y lo que obviamente voy a querer es minimizar, función de error y lo que voy a querer es minimizarla. Entonces empiezo a probar todos los lambdas y me fijo cuál es el que la minimiza. Eso me da un lambda por acá que es exactamente 75. Entonces lo que hago es, bueno, ok, 75 es mi mejor lambda, lo entreno y me fijo a ver, bueno, qué coeficientes tengo ahora. Y bueno, ahora podemos ver que todos mis coeficientes están entre 2 y menos 3, o sea, están en un rango mucho más chico. Acá vuelvo a hacer mi gráfico de coeficientes y ahora podemos ver que Nox, el que era el más grande, que valía 17, ahora vale menos 1. Y ahora mis features, mis features más importantes que tienen un coeficiente más pesado son RM y el stat. Que si volvemos a nuestro heatmap, RM y el stat son los dos que más correlacionan. RM era este de acá que daba 0,70 y el stat era este de acá que daba 0,74, menos 0,74. Entonces tiene ahora sí todo el sentido del mundo que mis coeficientes más pesados estén en los features que más parecen estar relacionados a mi variable target. ¿Sí? Bueno. Acá un comentario de Juan que dice, al menos no es B. ¿Qué? Sí. Uy, Dios. Ya me B había olvidado que era B. no es la menos importante, tampoco es la más importante, pero estadísticamente, por lo menos, parecería ser considerable, lamentablemente. O sea, no despreciable con respecto a... ¿Cuál es el del medio, por ejemplo? Age, Age. antigüedad de las casas. Qué raro, ¿no? Uno esperaría que la antigüedad fuese un Antigüedad factor igual importante. es como las casas que tienen más de 30 años. No es que es una variable continua o Listo, ok. sí. ¿Cuántas Bueno, casas de más de 30 años hay? Entonces es como un término un poco raro. está bien, no. Está bien, está bien. Pensé que era la edad por casa, está bien, no dije nada. No. Bueno, ahora voy a hacer el lazo. Bueno, además tenía el error mínimo logrado, que es este de acá, 5,4, que, bueno, es bastante menos que el que lograba sin regularizar, haciendo la regresión común. Y ahora voy a ir a lazo y, bueno, probar lo mismo. A lazo le voy a poner valores más chiquitos que los que hice con Rich, porque acuérdense que lazo era como más potente, por decirlo de alguna manera, y enseguida me anulaba mis features. Entonces voy a ponerle más chiquitos para ir agarrándole más la cadena y soltándolo de a poquito. Entonces, en vez de ir, como hice con Rich, de 0,001 a 150, voy a ir de 0,000001 a 55. Como sé que es más poderoso, voy a darle un poco menos de margen. Calculo de nuevo todos los errores cuadráticos medios mediante cada uno de mis alfa y grafico mi función de error. Y ahora tenemos algo como esto. ¿Sí? Podemos ver que efectivamente el error empieza por acá, que parecería ser un valor entre 5,5 y 6, que seguramente sea 5,8 sin regularizar. Baja un poquitito y enseguida se va. Y se queda acá. ¿Qué piensan que está pasando a partir de un alfa de 10? Que el error se mantiene acá constante y feo. Nada. Bautista dice, te boletó las variables. Adrián dice, todos los betas son cero. Exactamente. Y Juan dice, ¿está devolviendo una constante? Pregunta. Muy bien, sí. Todas las respuestas son correctas porque todos me están diciendo lo No. mismo. Para mí todas están mal porque Gabriel tiró la mejor de todas, que es Bruto Under. Sí. Me gusta más esa descripción, pero todos tienen razón. A partir de mi alfa igual a 10,
Lasso dijo, chao, ¿sabes qué? Me cansaste, se van todos de acá y me quedo con solo beta 0. Y dense cuenta que mientras que Rich es una cosa más sutil y los va disminuyendo de a poco, y en un lambda 150 todavía tengo coeficientes que claramente no son 0. Acá a partir de 10, chao, se acabó la joda, todos a 0 y no me jodas más. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, ¿por qué creen que el error crece tanto más rápido que Rich? Esto es una pregunta tal vez un poco más matemática, la mencionamos en la teórica, no sé si la acuerdan. Bueno, no importa, me interesaba más la verdad la otra respuesta. Es Acá porque, Juan dice, responde cuadrado. exactamente, sí. Como el otro me lo eleva al cuadrado, me genera coeficientes más grandes que son más lentos de disminuir. Y otras cosas, y bueno, y porque el lazo es más poderoso. Entonces hay que tener en cuenta cuando hago una otra regularización, a uno tengo que darle lambdas más chiquitos y a otro lambdas más grandes. Bueno, me fijo cuál es el mejor mean square error logrado por lazo y es de 5,65. Es mejor que no usando ninguna regularización, pero Rich es mejor. Acuérdense, Rich me dio 0, ¿dónde está? 5,4, perdón, y Lasso me dio 5,6. Es peor que Rich, pero mejor que no hacer nada. Bueno, ahora entreno mi Lasso con el mejor alfa encontrado y lo que voy a hacer es, ver qué coeficientes, cuáles estimó y además, como sé que Lasso puede anulármelos, voy a ver cuántos fueron anulados. Bueno, lo que puedo ver, mediante esta función hago eso, me fijo cuántos son diferentes de 0 y esos son los que seleccionó, y cuántos son iguales a 0 y esos son los que eliminó. Para este alfa muy, muy chiquito es 1 a la menos 0,7, o sea, es el más chiquito de todos. O sea, para este directamente me puso, fue el mejor, o sea, el más chiquito, que es casi como no estar regularizando. No llegó a eliminar ninguna variable y me dio estos de acá. Acá podemos ver que también sigue teniendo sentido, sigue siendo parecido a lo que me dio Rich, o sea, RM y el stat son los más significativos, pero Age quedó casi que lo desapareció. O sea, no llegó a desaparecerlo porque le di un lambda muy chiquito, pero si se fijan es muy, muy chiquito. O sea, tanto que acá parecería que no existe, pero no sé si se ve, hay una mini barrita ahí. En Age, en Rich, Age era chiquitito, pero no tanto. Lasso le dio masa y casi que me lo anuló. Entonces lo que voy a hacer es, ya que Lasso regulariza mucho más, voy a hacer foco en los lambdas más chicos. O sea, voy a intentar ver acá bien qué pasó, porque acá le pifia tanto que me rompe la escala y no sé bien qué está pasando acá. Así que voy a hacer foco en eso y le voy a poner un rango más chico. Voy a ir de 0,0001 a 1. Y acá se ve algo un poco más prolijo y coherente. Lo que podemos ver es que empieza a bajar mucho hasta este valor de acá, que es el segundo, creo, este 0,001. Y a partir de ahí ya sube como loco, se descontrola y empieza a pifiarle porque empieza a anular mucho. Entonces digo, bueno, podemos ver también que incluso para un lambda de 0,4, o sea, acá, el error es casi el mismo que aplicar cuadrados mínimos. O sea, acuérdense, cuadrados mínimos me da un error por acá de 5,82. En 0,4 tengo un error más chiquito. Así que veamos qué pasa si le pongo un lambda de 0,4. Lo hago, calculo el error, efectivamente es más chico, 5,8. Pero veamos ahora qué pasó con las variables. O sea, yo logré un error más chico que haciendo cuadrados mínimos y quiero ver qué pasó con las variables. ¿Me seleccionó algo? Y lo que puedo ver es que el Lasso seleccionó 8 variables y eliminó 5. O sea, eliminando 5 variables logró mejor performance que cuadrados mínimos que usó todas.
Acuérdense, cuadrados mínimos, estaba por acá. Bueno, acá los coeficientes son muy chiquitos, pero ninguno es cero, ¿sí? Están todos acá, pueden ver, ninguno es cero, todos tienen valores, incluso sin mucha coherencia. Y acá, Lazo me eliminó 5. ¿Sabes qué? Me dijo, bueno, sabes que estuve viendo y sí, RM es importante, el stat es importante, pero sabes que Age, Indus, RAD, impuestos y todos estos los podés volar, que la regularización va a seguir siendo buena. Ahora, pregunta un poco más teórica. ¿Qué sucedería si artificialmente creo una nueva columna correlacionada linealmente con otra? ¿Sí? Agarro esta a mis datos, le digo, ¿sabes qué? Hay un nuevo feature, se llama New Call. Y lo genero a través de agarrar RM, el más importante, y multiplicarlo por 2. ¿Qué piensan que va a pasar si ahora vuelvo a hacer lazo con 0,4? O sea, el mismo valor que usé acá. Ahí Juan contesta, tendería a eliminarla. Bien, bien. Es una buena suposición. ¿Alguna otra? Todavía no. Refresco acá Adrián dice, elimina la otra. O sea, lo Recuerden, mismo. Ok. sí. Bruno dice, se queda con alguna de las dos. Bien. Me gusta. Bueno, Y Juan dice, y empeora. ok. Interesante conclusión, ¿no? Porque empeoraría, bueno, sí, podría decirse que es ruido. No sé. Bueno, pero acuérdense que el lazo me elimina el ruido y si ve que algo está de más, lo elimina. Así que podemos ver el error es el mismo, 5,8009, es el que teníamos acá. Veamos ahora cuántas variables seleccionó. Podemos ver que volvió a seleccionar 8 y eliminó 6, o sea, teníamos una más ahora. Siguió quedándose con 8 igual que antes y eliminó una más. Y veamos qué pasó con los coeficientes. No, el impostor quedó. Exactamente, quedó el impostor y me borró a RM. ¿Por qué piensan que me pudo haber mantenido a New Call y borrado a RM? Todavía no hay respuestas. Es más complicada, pero Sí, y cuando se digamos las que diga lo van a entender. acá dice, porque New Call es RM por 2. Leonardo dice, ¿están correlacionados? Y sí, Leonardo, te acordás de que uno es el doble que el otro, así que están linealmente correlacionadas. Así que hay una Sí, correlación re fuerte. exactamente. Eh, Adrián dice, porque multiplicaste por 2 y se volvieron más grandes los valores. Exactamente. Bien, bien. Me pone muy contento esa respuesta. Exacto. Al Acá multiplicarlo, Juan sí. remata diciendo, si hubiese solo dividido por 2 se hubiera quedado con RM. Sí, exactamente, En teoría exactamente. sí, ¿no? En teoría sí. ¿Por qué? Y porque acá, al multiplicarlo por 2, ya estoy haciendo, o sea, acuérdense que escalé todos mis datos, pero al estar agarrando uno y creando una nueva columna que es el doble de la otra, va a tener valores más grandes, incluso tal vez se van a ir de la escala de la media cero, tal vez empieza a tener la media en 1 o un valor más arriba. Eso rompe la escala de mis datos, entonces, mediante cuadrados mínimos y por más que le ponga la regularización, va a tender a darle más importancia a esta respecto a esta, porque tiene valores más grandes. Si yo volviese a hacer la estandarización de esta columna, ahí sí, elegiría alguna de las dos al azar. Y si lo divido por 2, tendría a elegir esta porque, si bien están absolutamente correlacionadas, esta tiene valores más chicos, entonces va a ser más fácil anular esta que esta. Bueno, y ahora vayamos a ElasticNet.
para ElasticNet voy a volver a setear un montón de alfas y ahora no voy a hacer grid search, voy a dejar el L1 en 0,5. L1 ratio sería el alfa, este sería el lambda que vimos en la teórica. Disculpen por cambiar los nombres. Pero bueno, al ponerle un 0,5 lo que voy a decir es mira mitad reach y mitad lazo, ¿sí? Y probar todos estos alfa a ver qué onda. Bueno, acá podemos ver que sucede algo tal vez un poco más parecido a lo que sucedió con lazo, que con valores chicos de alfa disminuye el error, pero enseguida vuelve a subir. ¿Qué piensan que hubiese estado bueno para hacer, para que no suceda esto, para que no se sesgue tan rápido con valores tan chicos de alfa y logre algo que vaya tal vez un poquito más abajo? Así entrené mi ElasticNet. Le puse varios valores posibles de lambda y hice mitad reach y mitad lazo. Acá Bruno contesta, darle más importancia a Rich. Exactamente, bien. Me Bruno, gusta. estás on fire hoy. Sí, yo no estoy viendo a ver quién contesta qué, pero si es siempre el mismo, bueno, si alguien no está entendiendo, avisen. No, hay varios que contestan, pero Bruno creo que fue el que se ganó la Jorge Estrellita anteriormente. Qué honor. Felicitaciones. Creo, por ahí ya le di el valor a otro y ya estamos al horno, ¿viste? Bueno, exactamente. Yo podría tal vez lograr mejores resultados viendo cómo funcionaron Rich y cómo funcionó el lazo. En vez de poner 0,5, poner un valor que le dé más importancia a Rich y menos al lazo. Igual, aún así, logré una mejor performance que sin hacer ninguna regularización, incluso mejor que el lazo, ¿no? A ver, lazo. Acá. Lazo me había dado 5,65. Y ElasticNet me dio 5,58 y Rich sigue siendo el mejor, por lo menos con lo que probé hasta ahora. Pero bueno, mejoró respecto al lazo. ¿Por qué? Porque le sacó importancia al lazo, le dio a Rich y me intentó generar algún equilibrio. Veo los features. Son estos que tengo acá. Bueno, tengo mi new call todavía. Bueno, vemos que no llegó a eliminar ninguno, pero sigue teniendo algo parecido a lo que tenía antes. Le dio importancia no a new call y le dio mucha menos a RM. Y bueno. Bueno, ¿qué pasa si llevo el L1 ratio a 1? El L1 ratio, acuérdense, era el alfa, que daba más importancia a uno o a otro. Nada. Vamos, le contestaron las otras, esta la tienen que contestar. Exactamente. Te vas a uno de los extremos. Concretamente, obtenemos lo mismo que con lazo. Al ponerle 1, le digo, mira lazo. Si le pusiese 0, le diría, mira Rich. Si se fijan, estos son los coeficientes que estimó. Le puse un alfa de 0,4 y lo que había tenido el lazo con alfa de 0,4 era esto. Fíjense, tengo new call, B, chas, después las otras anuladas completamente y después las otras. Y es exactamente lo mismo que me quedó acá. O sea, le saqué la magia a ElasticNet haciendo que haga exactamente lo mismo que lazo. Bueno, vayamos ahora a otro ejemplo práctico. Este ejemplo es otro dataset clásico. Es más, incluso lo saqué del libro que les recomendé al final de la teórica. Lo que hacen es analizar datos de cáncer de próstata. Tienen distintas mediciones. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Cargo todas las librerías, como siempre. Leo mi dataset. Esta vez el dataset no está en los de sklearn.
y lo que hago es, bueno, me lo traigo del Google Drive donde subimos todos los datasets, miro los datos, otra vez se puede ver que tenemos distintas escalas. Acá tengo valores de 2 dígitos, de 50, 60, acá todo 0, acá valores negativos, etc. Es un dataset pequeño, son 97 observaciones de 9 variables cada una. Acá el objetivo, la variable objetivo va a ser la cantidad de expresión de antígeno que está asociada con la detección de este cáncer. Las demás, no viene al caso darles semántica, son simplemente mediciones biológicas, médicas de los pacientes, y se supone que están asociadas y por eso están dentro de las variables independientes. Y bueno, la variable que voy a querer predecir es esto, que bueno, cuanto más alto, más probable es que sea cáncer y cuanto más bajo, no. Me genero mi dataset de entrenamiento con estas variables, elimino la de train porque es una variable dicotómica que no me interesa en este caso, y pongo en mi variable objetivo esta LPSA. ¿Sí? Vuelvo a crear mi funcioncita de root mean square error a través de cross validation. Ahora voy a tomar como baseline la regresión lineal clásica, ¿sí? Voy a ver qué error cuadrático medio tengo mediante cross validation en mis datos con una regresión lineal clásica y podemos ver que es de 1,13. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, bueno, empezar por Rich igual que antes. Antes que nada, voy a escalar los datos, como les dije antes. Para corroborar que necesito escalar mis datos, voy a usar esta vez otro gráfico que es un boxplot. Lo que voy a hacer es, para cada uno de mis features, graficar mediante un boxplot la distribución de datos que tiene. Y podemos ver que, por ejemplo, la edad de los pacientes está entre 45 y 80, lo cual tiene sentido porque es más o menos a partir de que empiezan a aparecer estos problemas de cáncer en los hombres. Y bueno, tenemos otras variables que no importa bien qué son, que están en otras escalas. Tienen otras distribuciones. Este está por acá, este puede ir de 100 a 0, este está más acá, etc. Están en distintas escalas mis datos, así que claramente necesito escalarlos. Así que vuelvo a hacer lo mismo de antes, escalo todos mis datos menos mi variable objetivo. Y me fijo a ver cómo me quedaron las distribuciones. Y ahora pueden ver que efectivamente todas las medias están cerca del 0 y, bueno, la mayoría de los desvíos estándar, que son la cajita, están dentro de 1 y menos 1, ¿sí? En realidad todos están dentro de ese rango. Y bueno, después el resto de los datos y outliers se alejan un poquito más, pero tampoco demasiado. Bueno, acá pongo mis features con las variables que dije que voy a usar para predecir. ¿Ahí está dando algo? No. Ah, bien. Bueno, guardo acá en mi variable target LPCA, que es la que quiero usar para predecir. O no, la que voy a predecir. Y bueno, me genero mis alfas. Otra vez le estoy diciendo alfa, es lambda, perdón. Tal vez sea más fácil, cambiaron la teórica incluso. Sí, porque no puedes cambiar en las librerías, ¿no? Sería más fácil cambiar para atrás. No, igual, a ver, son variables que me creo yo. A la librería le da lo mismo si se llama alfa, Jorge o Juan esto. No, digo cuando haces igual a... Mira, en el Rich, por ejemplo, en la siguiente celda haces alfa igual a A. Y Rich recibe como un valor alfa, como nombre. En la Es última. verdad. Sí, es verdad. Las librerías le ponen alfa. Bueno, después lo estandarizaremos. Cabe. Bueno, me genero mis alfas. Voy a hacer 200 alfas. Lo voy a hacer a través de esta función de NumPy de logspace. Es decir, me voy a generar valores logarítmicos entre menos 5 y 5, 200. Y para cada uno de ellos voy a entrenar, voy a crearme un modelo para regularizar mediante Rich. Le voy a setear cada uno de los alfas, lo voy a entrenar. Y le voy a calcular o sea, lo voy a entrenar para ver los coeficientes y después voy a ver el error mediante cross validation. Y ahora lo que hago es graficar
en función de mis alfas, los pesos de mis coeficientes. O sea, lo que habíamos visto en la teórica para la lluvia, lo vamos a ver para este caso. Pueden ver que es muy parecido a lo que vimos en la teórica para la lluvia. O sea, para alfas muy chiquitos, Rich no hace nada, o sea, me mantiene todos los coeficientes iguales. A partir de mi alfa de 10 a la 0, es decir, a partir de 1, Rich empieza a tomar fuerza y empieza a regularizar mis coeficientes y empieza a achicarlos. Y así, de una manera un poquito más suave que Lazo, los va llevando todos a 0, hasta que a partir de 10 a la 4 se vuelven casi 0 todos. Veamos ahora qué pasa con el error cuadrático. Lo mismo, para cada uno de mis alfas, voy a ver cómo evoluciona el error. Acá, en azul, tengo el baseline, es decir, cuál es el error de mi regresión sin regularización. O sea, es constante porque no importa, no tiene alfas la regresión común y corriente. Y después voy a hacer el error de Rich para cada uno de mis alfas. Y podemos ver que hasta acá, hasta 10 a la menos 2, donde no cambiaban los coeficientes, es lo mismo que el baseline, porque básicamente no está regularizando. Y a partir de acá empieza a bajar el error, bajar el error, bajar el error, hasta que lo sesgué demasiado y empieza a ser contraproducente y el error de sesgo empieza a crecer hasta incluso volverse peor que el baseline. ¿Sí? Bueno, cerca de un alfa más o menos de 100 parece encontrarse el mínimo. Me fijo cuál es el mínimo error logrado y podemos ver que mientras que con regresión común mediante mínimos cuadrados sin regularización tenía 1,13, con Rich logró 1,06. Veamos ahora qué pasa con Lazo. Hago lo mismo. Me genero esta vez 300 y lo hago en un espacio más chico, porque acuérdense que Lazo es más potente y enseguida se va de mambo. Entonces lo hago de menos 5 a 1. Vuelvo a ver qué pasa con mis coeficientes. Y acá tengo otra vez el grafiquito que tenía para la lluvia. Pero acá estamos en otro mundo. O sea, pasamos de lluvia a cáncer de próstata y tengo la misma forma. Puedo ver que para valores muy, muy chiquitos no hace nada. No, porque es tan pequeño lo que lo estoy dejando regularizar que no importa. Y a medida que empiezo a crecer, antes, incluso en 10 a la menos 2, fíjense, antes era en 10 a la 0 o por acá, empiezan a bajar todos los valores y para 10 a la 0 ya están todos anulados directamente. O sea, fíjense que la caída es mucho más abrupta. En cuanto empiezo a regularizar, enseguida me dice, ¿sabes qué? Chao. Se va este, se va este, se va este, se va este, no te quedó nada. Y veamos ahora qué pasa con el error. ¿Qué piensan que va a pasar a partir... bueno, sí, a partir de acá, a partir de 10 a la 0 con el error? ¿Qué va a pasar? Es una pregunta análoga a la que hicimos en el ejercicio anterior. Que conteste otro ahora. Jorge, fíjate eso. A ver, conteste otro que quién, ¿que Bruno? Sí, que el que... Sí. El Gabriel contesta constante, dice. Exactamente. El error se vuelve constante porque mi modelo se vuelve constante, entonces de acá para adelante estoy tirando siempre el mismo número, entonces el error está igual de mal siempre. Ariel también contesta lo mismo, dice va a ser siempre igual. Bien. Mi modelo se volvió tan sesgado que ya no es Machine Learning, es que yo le puse Return 5 y ese es mi Machine Learning. Entonces, a partir de ahí... como Constant Learning. Claro, no. Bueno, entonces podemos ver que a partir de 0 el error se vuelve constantemente malo porque ya estoy tirando fruta. Y más o menos acá, en 10 a la menos 1, tengo el óptimo para lo que es Lazo. Y en 10 a la menos 1 tenía por acá. O sea, eliminando 3 variables, logro un mejor error que con mi regresión baseline, mi regresión sin regularización. El error no bajó tanto como con Rich, pero bajó un poquito más. Veamos ahora qué pasa con ElasticNet. Vuelvo a ponerle algo más equilibrado, le pongo 0,5. Después los invito a ustedes a que vayan y hagan un grid search en vez de esto que estoy haciendo yo y jueguen con otras combinaciones de esto también.
y chequeen a ver si efectivamente ElasticNet puede ganarle a Rich y a Lasso, haciendo una combinación de ambas. También lo que podrías hacer es justo hasta acá te lo permite explotarlo en 3D, ¿no? Como te los aleje el ratio. Pero después ya tenés otro hiperparámetro más y olvídate, lo puedes explotar. Sí, exacto. Podrían hacerse un gráfico 3D incluso. Los invito a que jueguen un poco con esto y vean el verdadero poder de ElasticNet. Bueno, podemos ver que también me los termina anulando porque Lasso sigue existiendo dentro de ElasticNet y tiene una importancia considerable. Pero sucede un poco después. O sea, fíjense, en 10,0 todavía no me los anuló a todos, mientras que en Lasso, en 10,0 ya estaban todos, ya se habían ido todos. Se vuelve algo más lento porque le doy menos importancia, le dejo un poquito más a Rich, entonces me hace algo un poquito menos que Lasso. Pero sigue pareciéndose mucho porque Lasso sigue como teniendo una regularización mucho más potente. Fíjense que incluso las caídas siguen siendo mucho más parecidas a Lasso que a Rich. Y bueno, por último, vemos qué sucede con el error. Podemos ver de nuevo que ahora está por acá el mínimo, que está un poquito después de 10 a la menos 1, mientras que con Lasso estaba antes. Y finalmente el error que tuve es 1.104, que es mejor que Lasso. O sea, lo mejora un poquito, pero sigue sin ser mejor que Rich, que era 1.06. Bueno, con esto termina la práctica de hoy. Los invito a que jueguen, sobre todo a que exploten un poquito más ElasticNet. Yo se los mostré teóricamente, pero si ustedes encuentran buenas combinaciones de alfas y lambdas, pueden lograr un buen trade-off entre Rich y Lasso y lograr cosas mejores que cualquiera de los dos. No siempre, pero a veces sí. Y bueno, si les quedó alguna duda, pregunten y eso es todo. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿De esto? De cualquier parte, ¿no? La teórica o práctica, lo que sea. Bien, 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 Juan. Y Adrián tiene una pregunta. Vamos a entonces continuar grabando para la pregunta de Adrián. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Si tengo una nueva observación de las variables y quiero usar la I, digamos, quiero para predecir usar los coeficientes de Rich o de Lasso, ¿tengo que normalizar esta nueva observación antes de...? Exactamente, sí. Sí. La verdad que tendría que haberlo dicho eso, pero obviamente sí. Si vos entrenaste los datos sobre datos escalados y estandarizados, sobre el nuevo dataset lo tenés que hacer también. Y para eso podés usar este mismo de acá. A ver, ¿dónde está? Acá. O sea, vos ya entrenaste sobre tus datos, el preprocessing, este standard scalar, vos ¿dónde lo hice esto? Ah, bueno, le hice transform de una. Acá, fit. Yo ya fiteé mi scalar sobre mis datos y yo voy a suponer que mis nuevas observaciones van a estar dentro de las distribuciones que yo encontré. Si vos en tus datos tenés un sesgo y te viene un nuevo dato que la edad no está en este rango, sino que está por acá, te va a andar mal esto. Pero se supone que vos tenés un dataset bueno, no sesgado, y que tus datos en el mundo exterior van a estar con distribuciones dentro de estos, dentro de lo que vos tuviste en entrenamiento, entonces vos al escalarlo vas a llevarlo a un mismo rango de acá. Entonces la respuesta es sí, y es una muy buena pregunta que me olvidé de decir. Para datos nuevos tenés que escalarlos para después tener una buena predicción. Si no los escalás, te va a predecir cualquier cosa. Sí, adicionalmente, esto lo medio que lo charlamos un pelincito en la clase de Feature Engineering, ¿no? Que es todo el preprocesamiento que se hace para entrenar el modelo, ¿no? En general también tiene que ser usado para la nueva predicción de un nuevo dato entrante, ¿no? Y lo copado que tiene la interfaz de Scalar es que tenemos una instancia del Scalar, ¿sí? Juan, si puedes volver al código ese de fit. Nosotros creamos ese escalador o la
transformación que sea, ¿no? Puede ser un escalador de esta manera, o uno que solo normalice para valores entre 0 y 1, o puede ser uno que, no sé, rellene valores faltantes. Todo el preprocesamiento previo a entrenar o previo a la predicción puede ser aplicado y debe ser aplicado idealmente en los dos lados, ¿no? Antes de entrenar y antes de predecir. Y lo copado es que este escalar, adentro de esa instancia, como estado, tiene la media y la varianza calculada, ¿no? Entonces, esa variable ya tiene adentro la media y la varianza, ¿no? Y mientras viva, vamos a tener en esa información los datos de la distribución. Y cuando le hacemos transform, a transform lo podemos llamar infinitas veces a fit solo una vez, con los datos de entrenamiento, ¿no? Y a transform las 23.000 veces que queramos predecir o escalar lo que se nos cante. Y lo mismo aplica para esto, pero también para cualquier otra etapa de preprocesamiento, ¿sí? Que hacemos fit para los datos de entrenamiento, y cuando vamos a o entrenar o predecir, aplicamos transform, ya sea esta u otras transformaciones adicionales, le hacemos transform a los datos y entrenamos o predecimos. Exactamente, o sea, esto aplica tanto para regresiones, regularización, como para clasificación, como para todo lo que vimos antes. O sea, la ingeniería de feature que vos le hagas antes de entrenar los datos, después cuando quieras predecir también se la vas a tener que hacer. Eso ténganlo en cuenta para la segunda parte del TP. Igual mañana vamos a decir todo, pero ustedes van a hacer ingeniería de feature y después van a tener que entrenar modelos y después predecir nuevos datos. A esos nuevos datos van a tener que hacer las mismas transformaciones. Sí. Eh, lo que para el baseline, digamos, nadie de mis grupos lo hizo, ¿no? Pero para el baseline, si hubiesen usado alguna transformación a los datos, en este caso, no sé, generar un nuevo atributo, lo que sea, a partir de los otros, eh, y lo usan como if dentro del baseline, esa transformación debería estar también aplicada, ¿no? Porque si no, no tenemos ese atributo nuevo, ¿no? El baseline no va a pedirle, no sé, la cantidad de, creo que ya a esta altura estamos todos ya hicimos el TP, ¿no? La cantidad, por ejemplo, si sumamos eran los familiares y amigos, ¿no? Y acompañantes, si en algún momento usamos el feature acompañantes en la decisión del baseline, lo tenemos que calcular. Eso se puede considerar como el preprocesamiento, ¿no? Aunque es tan simple que ni siquiera lo tuvimos en cuenta, ¿no? Pero eso se puede formalizar, esto y cosas más complicadas se puede formalizar en la etapa de preprocesamiento. Listo, yo creo que estamos. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta. La verdad, eso disparó eh, en solidificar algo que por ahí estaba medio dando vuelta por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Así solidificadora. Poco, pues, no sé, solidificadora, no sé. Bueno, algo así. Si no, dejo de grabar y vamos terminando. Listo, dejo de grabar. Acuérdense de la encuesta, ya la mandó Jorge, Sí, completen. sí.